This afternoon, we're going to make another exploration into some of the structure of addictions and habits. Como mencioné, vamos a explorar otro de los aspectos que tienen que ver con la adicción. And one of the things that we would like to explore is some other dimensions and some other aspects of the structure of the program beneath the addictive behavior. Lo que quisiéramos explorar ahora es alguna de las estructuras que están subyacentes al programa que establece la persona con adicción. We were saying earlier that an addiction is very much like a type of a program. It's something that has a sequence and builds up. Decíamos que una adicción es semejante a un programa en donde se sigue una secuencia específica y que se van dando pasos que se acumulan. It frequently follows a certain path and ends in the same outcome. It ends in a common outcome over and over again. Normalmente lo que sucede es que la persona sigue un camino determinado que lo lleva invariablemente al mismo resultado, una y otra vez. So it is very much like a repetitive program. Es en muchos sentidos como un programa que se repite. One of the problems with repetitive programs is that they become more and more, as they become more and more established, we become less and less conscious of them. Y uno de los problemas con esto de los programas que se repiten es que conforme se repiten, se van estableciendo, como que se instalan ya y cada vez somos menos conscientes de ellos. So in other words, a person who is smoking finds themselves smoking and there's no conscious awareness of the whole process. En otras palabras, alguien que fuma puede ser que de repente se encuentre ya con el cigarro en la mano sin haberse hecho consciente del proceso que le tomó para llegar a eso. They just find themselves smoking. Simplemente se dan cuenta que ya están fumando. Then there's no opportunity to actually try to go in and change something in the program because it happens so quickly. Y cuando esto pasa no hay oportunidad de intervenir en el programa y hacer algo porque es algo que sucede muy rápido. So one of our goals is to be able to go more deeply into that program. Una de nuestras metas entonces es ir más a lo profundo en este programa. A program that frequently goes by very quickly and very unconsciously. Un programa que normalmente se lleva a cabo de forma inconsciente y muy veloz. We're going to do a particular process in which we're able to magnify in a way or slow down this process. Y vamos a hacer un proceso que nos va a permitir magnificar o poner como en cámara lenta lo que tiene lugar en el programa. And to break it into chunks. Y lo vamos a poder partir como en diferentes etapas o trozos. That will then allow us to make changes or adaptations in the program before it gets to the point that's too late. Esto nos permitirá entonces hacer adaptaciones o cambios en el programa antes de que llegue un punto en donde ya sea demasiado tarde. In your booklet, starting around page 13, is sus notas en la página 13. Quite a bit of material about what we call pragmographics. Hay un material que describe lo que nosotros llamamos pragmagráficos. And the term is really a bringing together of two other words. Este término en realidad viene de la unión de dos palabras distintas. Pragmatics, which means practical, useful. Por un lado está la idea de pragmático, que es algo útil, práctico. And holographics, which has to do with how things form together in wholes. Y la holografía, que tiene que ver con cómo las cosas se forman como en diferentes dimensiones. And there's some background on pragmographics that you can read when you want. Y hay toda una parte teórica de esto que pueden leer más adelante cuando tengan oportunidad. But what I'd like to have you focus your attention on for this time is page 15. Pero donde quiero que ahorita centren su atención es en la página 15. And on page 15, you see that there is a little scale in the middle of the page. Se encontrarán con que a la mitad de la página hay una escala del 0 al 10.
And one of the suggestions of pragmographics is that an addiction is not just an on or off process. Una de las sugerencias de los pragmagráficos es que las adicciones no son un proceso de todo o nada, Rather, it's something that builds up and crosses a threshold. sino que es algo que se va construyendo y que hay un momento en que sobrepasa una barrera, un umbral. And frequently, once it has crossed the threshold, it's very difficult to change. Y frecuentemente una vez que se ha atravesado ese umbral ya es muy difícil detener la conducta. That is, when the desire or the urge has become very strong, it's hard to fight it, it's hard to change it. Esto es que una vez que el deseo se ha convertido en una urgencia ya muy fuerte, es muy difícil detenerlo. However, rather than being either on or off, we could put that urge on a scale of 0 to 10. Sin embargo, en lugar de poner esta necesidad en un concepto de como encendido o apagado, podemos ubicarlo en una escala en donde va creciendo o decreciendo. And even urge goes from 0 to 10 very quickly so that it feels like it's on or off. Y aún si esta urgencia va de 0 a 10 a mucha velocidad, de tal manera que parece que está como encendido o apagado, That progression can be slowed down and the structure of it can be understood, can de be cualquier tracked. forma, esto puede como hacerse más desacelerado y puedes darle seguimiento a la estructura. And in there's a process that we're going to be building on. We're going to start with this type of elicitation and then build on it in the next day. Vamos a hacer un proceso en el que vamos a ir construyendo poco a poco. Primero vamos a elicit what? We're going to be eliciting this structure. Vamos a evocar esta And then estructura we'll be building on this. y vamos a construir sobre ella, es como en diferentes etapas. So, one of the ways that we like to elicit or to uncover these types of structures in NLP Una de las formas como solemos evocar o cubrir este tipo de estructuras en PNL is to use what we call spatial sorting, es lo que nosotros llamamos clasificación espacial, which means that I can take a process that happens inside of me que significa que puedo tomar un proceso que tiene lugar dentro de mí and externalize it as a sequence of actions. y exteriorizarlo como una secuencia de acciones. And that helps to both make clear the steps of the process. Y eso ayuda, por un lado, a clarificar los pasos que se dan en el proceso It also gives us some important advantages in terms of changing that process. y también nos da importantes ventajas en este deseo de cambiar las conductas. And what we're going to do is to start with taking this impulse related to the addiction Lo que vamos a hacer es tomar este impulso relacionado con la adicción and we're going to break it into 3 stages. y vamos a separarlo en 3 etapas distintas. Usually, the feeling of addiction is characterized by the lack of choice. Normalmente la sensación cuando alguien tiene una adicción es que no tiene alternativa. The opposite of addiction is choice. Lo opuesto de una adicción es tener opciones. And I think that this is important. Somebody who has a drink is not necessarily addicted. Y creo que esta distinción es importante. Alguien que se toma una copa no necesariamente es un adicto. Many people have a glass of wine or a tequila and they're not alcoholic. Mucha gente puede tomar un vaso de vino, una copa de tequila y eso no los convierte en alcohólicos. Obviously, not everybody who eats has an addiction to sweets or to food. Y obviamente no todo aquel que come tiene una adicción a los postres o los dulces. And somebody who has a cigarette, a cigar once or twice a week or a month is probably not addicted. Y alguien que se fuma un cigarro, un puro, 1 o 2 veces a la semana, obviamente no es adicto al cigarro tampoco. An addiction is characterized by the inability to choose, to say no. La adicción se caracteriza por esta inhabilidad de negarse a ella, por esta imposibilidad de elegirlo. And typically that inability leads to
and overdoing something, doing too much, Y comúnmente esta incapacidad se traslada a hacer algo demasiadas veces, to the point that it has negative consequences on oneself or one's family. Or al one's system. punto en que se llega a tener consecuencias negativas para la persona o para la familia o aquellos que rodean a la persona. And begins to take on a self-destructive quality. Y entonces tiene esta cualidad autodestructiva. So again, the fact that somebody eats food or works or smokes a cigar doesn't characterize them as an addict. Y de nuevo, una persona que si fuma un cigarro, se toma una copa, vaya a trabajar, no es caracterizado como un adicto. The addiction happens when the person says, I don't want to do it, but I can't help it. I have to. La adicción tiene lugar cuando la persona dice, no quiero hacerlo, pero tengo que, Even though it's damaging my life and the lives of others around me. a pesar de que esté dañando mi vida y la vida de los otros que están alrededor mío. This is this impulse or the urge of I have to do it. Y aquí es donde se encuentra como el impulso y la urgencia de tengo que hacerlo. So if we put the impulse on a scale of 1 to 10, that would be 9 or 10. Si pusiéramos este impulso en la escala del 0 al 10, el tener que estaría entre el 9 y el 10. If you put the feeling of the impulse down to 4 or 5, Si reduces la urgencia del impulso a 4 o 5, it might be, well, I want to. estaríamos en esta etapa del, bueno, quiero, me gustaría. There's a difference between feeling, well, I want to have that pie and I have to have the pie. Hay una diferencia grande entre quiero comerme el pie a tengo que comerme el pie. I want to have a tequila and I have to have a tequila. Quiero tomar una copa de tequila contra necesito tomarme una copa de tequila. So this, and what you'll find is this is easier to change or to redirect than when it reaches a more stronger stage of the impulse. Y lo que entonces es que cuando está en la etapa del quiero, está en un momento donde más fácilmente puede haber un cambio que si se llega a la etapa del tengo que. And frequently there are types of internal triggers or internal representations Y también tenemos frecuentemente con que hay disparadores internos o representaciones internas that precede or come before wanting to. que vienen inmediatamente antes del deseo de esto. You start thinking something or seeing something, and that makes you want something. Empiezas a pensar en algo o imaginas algo y eso es lo que te hace desear tener la conducta o consumir And la that could bebida. be several different types of triggers or internal representations. Y aquí pueden caber muchas representaciones internas o disparadores internos. And what you'll find is it's easy to redirect or to change when it's in the early stage. Y lo que pueden encontrar aquí es que es más fácil redirigir o transformar ese deseo cuando está en las etapas iniciales. It becomes a struggle or a fight when it has become intensified to the point of have to. Y en cambio se convierte en una lucha muy difícil de vencer cuando ya se ha llegado a la etapa en donde la persona tiene que. Now the problem for many people is that they only become aware of the urge at all when it reaches 8, 9, or 10. El problema es que la mayoría de las personas se hacen conscientes de la necesidad o la urgencia cuando ya están en las etapas finales. We are not trained in school or in our lives to introspect and be self-aware. No se nos entrena en las escuelas o en nuestra vida para estar conscientes de nosotros mismos. Most of our schooling and our training is to look outside of yourself. La mayor parte de nuestra educación y nuestro entrenamiento tiene que ver con estar centrados afuera. And when we have this lack of self-awareness, things just seem to happen to us. Y cuando tenemos esta imposibilidad de hacer contacto con nosotros mismos, de estar como conscientes de nuestra interioridad, pareciera que las cosas simplemente nos suceden automáticamente. So we don't become aware of the urge until it's already fairly strong, and by that time it's already a struggle to try to change it. Y por tanto solemos darnos cuenta de la urgencia hasta que ya es demasiado fuerte y entonces se convierte en una lucha tratar de suprimirla. But when it's possible to become aware of this program earlier,
Pero sí es posible reconocer o ser consciente de este programa antes, más al inicio, it becomes much easier to redirect it somewhere else, entonces se hace más fácil redirigirlo hacia algún otro lado, to redirect it to a different path. redirigirlo a un camino diferente. So we're going to go through a process of exploring how we might understand this, explore and understand this program more fully, and then redirect it to where we want it to go. This particular process is something we'll be building on as well from here. This purpose of this is going to give you a sense of insight and the beginning of a sense of choice. Y de nuevo, esto es un proceso sobre el cual vamos construyendo. Y la idea es como que la persona tenga un insight, una comprensión que le vaya conduciendo hacia la posibilidad de elegir, que tener opciones. So remember, it's part of a larger group of processes, of techniques. Recuerden que esto es parte de un grupo más grande de técnicas, de procesos. I do want to say that I have used this process for example, for people who smoke many times, and frequently this is enough. So, También quiero mencionarles que yo he usado este proceso con muchas personas adictas al cigarro y que para varios de ellos esto es suficiente. but as we said, ultimately the goal is to deal with the issues that the person needs to have addressed. So, Pero insisto en que lo que hay que hacer es tratar los asuntos que esa persona en particular necesite. now, actually, Martha, in this way, rather than go sideways, let's go frontways. Aquí, para este ejercicio quisiera que en lugar de estar de lado estuviéramos así de frente. So, Martha, how long have you been smoking? Marta, ¿cuánto tiempo tienes de fumar? 24 años. Even the sound system is surprised. You know? Hasta el sistema de sonido se impacta con este dato. He dejado de fumar por periodos. Por ejemplo, cuando estuve embarazada y amamanté y otros periodos, De más de un año. pero he vuelto. For over a year, periods of over a year, I've been able Yes. to stop smoking. But then it starts again. Pero vuelves. And so again, I think that our goal is to really be able to go more deeply into the impulse behind smoking so you can deal finally with the impulse. Y nuestra meta aquí es investigar cuál es el impulso que está detrás y trabajar con él, de tal manera que tú con quien trabajes sea con el impulso. So let's start our exploration. And Marta, this is a path, and I'm going to have you start at the end of the path. Vamos a empezar con la exploración. Esto frente a ti es un sendero y vamos a empezar al final de ese So camino. let's come to here. And Martha, this is the place, I'd like to have you think about at this place, what it's like when you really have the strong impulse to smoke. Aquí te voy a pedir que hagas contacto con cómo es ese impulso fuerte de fumar, And you can't help it, you have to smoke. You have donde to have a no cigarette. puedes evitarlo, tienes que fumar el And cigarro. to try to fight it is very difficult. Y tratar de combatir eso es muy, muy difícil. And obviously, there's a feeling with this. Obviamente hay una sensación o un sentimiento con esto. Usually, impulses, compulsions, addictions are strong feelings. Normalmente las adicciones, los impulsos, las compulsiones se reflejan como sensaciones muy fuertes. But these feelings are also accompanied by internal representations. Pero estas sensaciones también están acompañadas de representaciones internas. So Martha, first of all, where is the feeling in your body when you have it? Primero que nada, Marta, ¿dónde está en tu cuerpo Here. esa sensación? So this En el is pecho. La in the garganta. breast, in the throat. And how do you know this strong feeling means that you have to have a cigarette? ¿Y qué te hace saber que esta sensación te indica que tienes que fumarte un cigarro? Because if I had that feeling in my body, I might not smoke. So, Porque si yo tuviera esa sensación en mi cuerpo, eso no me llevaría a fumar. so you have a feeling also in the mouth. Salivo. Salivating. Do you have
But because I could be salivating and still not feel like I have to have a cigarette. Yo también puedo salivar y eso me da la urgencia de fumar un How cigarro. does that salivation and that feeling get connected to cigarette? ¿Cómo se conecta en tu caso la salivación y la sensación con la necesidad de fumar? For instance, do you say, I have to have a cigarette, or do you see a picture of one? Por ejemplo, dices, ¿tengo que fumar un cigarro o ves una imagen? So An you, image. so you see an image. Is the image in front of you? ¿Está frente a ti esa imagen? It's here. Is it life size? Is it big? Is it small? ¿Es de tamaño natural? ¿Es más grande? Más grande que lo normal. It's a bit It's, bigger it's a than bit bigger than Una normal. caja de Marlboro. It's a Marlboro box. It's what? A box of Marlboro. And how is it that, I mean, and so you have this feeling and you have this taste and you have this image and you really feel like you have to go for that cigarette and you have no choice. Tienes esta imagen de los cigarros frente a ti, esta sensación, está como que se te hace agua a la boca y no Are tienes there- alternativa. Are there any words or sounds? Hay palabras, sonidos. Ya, ya, ya. Yeah? Now, Now. I actually had people that told me that it's the cigarette box is calling them. Hay gente que me dice, la cajetilla de cigarros me llama. Take me. Tómame. But there is a sense, it's very simple, it's now. Ya. Aquí es ya. Okay. And it's there, Está ahí. and there's a feeling in the mouth and a very strong feeling. Hay una salivación en la boca y una sensación profunda. And that's very difficult by that time to fight. It's, Y en este punto ya es muy difícil resistirte. okay. So now, what I'm going to ask you to do, Marta, is let's start taking a few steps back. Ahora lo que te voy a pedir es que empieces a dar unos pasitos para atrás. Imagine that we could take time, something that happens in a very short time, and stretch it out. Imagínate que ahora pudiéramos tomar el tiempo y alargarlo. Here in front of you is where it's 10. Aquí frente a ti estaría como el 10 en la escala. Here it's before it's 10, Y aquí es antes de que se Maybe. convierta en un 10. 5 or 6. Es quizás 5 o 6. And it's a feeling, I'd really like a cigarette. I want a cigarette. Y es esta sensación de, me gustaría un cigarro, se me antoja un But it's cigarrito. not like I have to have one, it's I'd like one. That Pero no sounds es good. ya, me urge, tengo que fumármelo. Tell us, what is different here than that place? Dinos qué es diferente aquí en este lugar. Breathe better. Mejor. Allá era opción. There was an oppression. Mejor. Here air comes easily. Más tranquilidad. So, but you still have a feeling here. Pero tienes todavía una sensación. So it's in this area, Aquí. ¿Dónde está? here, it's here. So it's more here. Está un poco más abajo que el cuello. So just so I can see this again, go forward and notice what happens with that Para que feeling. yo pueda ver esto bien, ve adelante y dime cómo es esta Does sensación. it grow Se incrementa and go into your mouth? y sube hasta tu boca. Okay. Now let's step back again. Ahora vamos para atrás de nuevo. And what happens to the picture of the Marlboros? ¿Qué pasa aquí con la figura de los Marlboro? So it's more there. Pequeño y lejos. Está más it's smaller and it's farther. Fine. So it's a little smaller, a little farther. I like that. What about the voice? Is it saying now? ¿Qué hay acerca de la voz? ¿Hay algún Me llamado? antoja un cigarro. I just feel like it. I just feel. So do you say anything at all to ¿Te yourself? or dices hear? algo? ¿Escuchas algo? Es como un debería, pero debo de. It's as if I should. Not need to, but I should. Yeah. Does the voice say that? Do you hear that? La voz You te should, or dice, you want to? ¿deberías fumarte un You cigarrito? should have a cigarette. So it's actually saying you should have a cigarette, not even you want to. Aquí la voz le dice, deberías, no, ni siquiera quieres. And Marta, I'm going to ask you to do something that I'm sure you've never done before, ¿Te but it would be gustaría, interesting. me gustaría pedirte que hicieras algo que seguro nunca has hecho antes, pero que va a Yes. ser interesante. Turn the step from here to the strong impulse
into 2 or 3 smaller steps and feel what happens as it moves from this stage. Te voy a pedir que descompongas el paso de este lugar a este como en pequeños momentos. And just notice what happens a little bit. Y percibe qué pasa dentro, Happens to your inner experience. qué Okay? pasa con tu experiencia el latido interna. del corazón My Aquí. heart starts beating in my throat. un poquito de ansiedad en A bit of anxiety. Anxiety. And the cigarettes, they come closer. Y los cigarros se están acercando. sí. And it smells. What's the word say? Is it still saying should? Aquí que dicen, ¿cuáles son las palabras? Como date prisa. Hurry up. Now it's hurry up. Hurry up. What would Más fuerte, más Stronger. la sudoración en las manos. I'm starting sweating. Okay. Anything yet in the mouth? Todavía no hay nada en la boca. Empieza. Starts. It starts. Right? Does it start first in your lip or your tongue? Empieza primero en tus labios o en tu boca. En la parte trasera de la lengua. The back part. And now, notice what exaggerates. So Ahora más adelante, it's now. And Martha, when you hear now, is the now inside your head? Is it outside? Is it? Where does the words? cuando escuchas el ya, está dentro de ti, viene de fuera. Okay, now let's take those 3 steps back again. Ahora vamos a dar los 3 pasos para atrás de nuevo Undo it. para que deshagas. So the cigarettes get smaller and farther. Los cigarros ya se quedan allá lejos. What happens to, is the voice still there? ¿Qué pasa con la voz? ¿Está todavía aquí? Más lejana ya. The voice is more there. And the feeling is now back in here. Y el sentimiento está nuevamente a la altura abajo de la garganta. Okay, and now, Martha, let's take another step back to what it would be like if you were going to undo it all the way to maybe just 1 or 2. Y ahora vamos a retroceder para ver cómo sería si estuvieras en 1 o 2 de la escala. Really take time. This is going to be that time where she really has to be self-aware. What are the little feelings and thoughts that come that start this whole cascade? Este es un momento en que ella tiene que hacer contacto consigo misma, como ver hacia adentro esas pequeñas sutilezas que hacen que se destape esto como en cascada. Es como estoy tranquila I am calm porque acabo de fumar. because I just had a cigarette. Yeah. How do you know that that's why you're calm? How do you know that that's That's why, yeah. How do you know that that's why you're calm? Because you're ¿Cómo sabes que estás tranquila porque acabas de fumar? Porque visualizo una imagen aquí a la izquierda because I see an image to my left de los cigarros y of the cigarettes and una sensación I have a sensation y el recuerdo de que apagué un cigarro. and I can see myself putting off a cigarette No. Estoy tranquila. and I'm calm. And Martha, I'm sure that you also, that this process gets started at times when you haven't just had a cigarette, that it also starts at other times. Y estoy segura que este proceso empieza también en ocasiones en donde no es porque acabas de fumar un cigarro que tú puedes estar más tranquilo. When you have your first cigarette in the morning, you haven't just had one. Cuando fumas el primer cigarro en la mañana, no has acabado de fumar. Ah, ok. A ver, no entiendo muy bien.
Sí, él dice que hay momentos en los que tú puedes estar con poco deseo de fumar y no precisamente porque Ok, acabas ya, de hacerlo. Ok. Sí. So what happens? What begins this in the morning? ¿Qué empieza como este proceso en la mañana? Cuando me voy a fumar un cigarro, I'm gonna smoke my first cigarette. But you don't want, it's not so strong yet. Aquí no es el deseo tan But fuerte. let's repeat. sí, estoy un poco confundida. Okay. Yeah, she's a bit confused. Yeah. So let's say it's the morning, Vamos a imaginarnos Step here. que es la mañana. and this is where you want a cigarette in the morning. Aquí es cuando quieres un cigarro en la mañana I should have one. y te dices, debería fumarme un cigarro. And that has a feeling here. Y tienes una sensación You can aquí, see the cigarettes there. puedes ver los cigarros, And then that increases. eso se va incrementando I have to have a cigarette, hasta que tienes que fumar tu cigarro en la mañana, whether I want it or not. quiera o no. So now come back. Ahora vamos This atrás. is where you want it. And Aquí es then donde lo deseas, pero sin tanta urgencia. here's where it's more like 1 or 2. Y aquí es donde, bueno, es un antojito, pero todavía chiquito. What happens here? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, aquí en el salón de clases, For example, here in this room, pues bueno, sé que no se puede fumar, I know I can't smoke, so estoy atenta, mi atención está hacia afuera, my attention is to the exterior, ¿sí? Escuchando de afuera, listening what comes from outside. no hay voces internas, I don't hear any inner voices, But there's still the seed of having a cigarette there. Pero está la semilla de fumar Sí, un cigarro sí. todavía. What is that? How is that seed in there? ¿Cómo es esa semillita? Your attention isn't on it, it's outside. Tu atención no está en ello, está en otras cosas afuera. es como cuando acabe de hacer esto, it's when I finish doing this que salga del salón and I y se pueda to fumar, go outside and I am allowed to me smoke. imagino encendiendo un cigarro. I imagine myself lighting a cigarette. Okay. So this isn't just a cigarette. Is this a more distant picture? Aquí es una imagen más distante. Because you said you see your. What I noticed is that Marta said she sees herself, meaning it's as if she's observing herself. Lo que noto es que ella dice, me veo fumando afuera. Whereas here, she's not observing herself. Desde aquí no se está observando a sí misma, sino el cigarro. And here she's inside the experience. Y aquí está dentro de la experiencia. And the words, it seems like there's more words that's sort of matter of fact, that, well, I can have a cigarette when I get outside. Y aquí parece que hay más diálogo, como de una manera casual, diciendo, ahora que termine voy a poder salir. Sí. What about the feeling? ¿Y qué hay de la sensación? Un pequeño puntito aquí. It's a little point. And that little point becomes connected to that picture. Y ese punto se conecta a la imagen. So it's a little point here, Es un puntito aquí. and let's follow. How do you know that this little point, how does it get to go in this direction? ¿Cómo es que de sentir un puntito aquí tomas este camino que va escalando? For example, is there ever a time when you're sitting in the room and suddenly the urge builds and builds to the point that you have to leave the room to get a cigarette? Por ejemplo, ¿te pasa que puedes estar sentada aquí dentro y que el ansia empiece a crecer hasta que tengas que salirte? Does that ever happen in other places where, like, when you get up in the morning, it starts there and then... En otros contextos te llega a pasar, como quizá cuando te levantas, que empieza como algo sutil y se va incrementando. No me había dado cuenta. I haven't realized that. Yeah, which is
There's a lot of things that you will be realizing that you haven't realized before. But Hay muchas cosas donde se van a dar cuenta que antes no se habían dado cuenta de lo que ahora se it dan. may be in the morning that you're not even aware of it until it's already here. Tal vez en la mañana que no haces conciencia hasta que ya estás en el siguiente paso. And again, our point is, if you can begin to build the awareness, you begin to build more places to have an intervention for choice. Y de nuevo, mientras más te des cuenta de los diferentes pasos que están implicados en esto, más posibilidades tienes de intervenir en un momento en donde tengas más opciones. So take it from this little point and notice what happens as it escalates to, I want to, I should Vamos. have one. Tómalo desde este punto y ve caminando en este escalamiento de las ganas. What happens? What is it that draws you here? ¿Qué es lo que te jala aquí? La sensación. Y empiezo a salivar. I start salivating. La imagen. And the image of having a cigarette. And the words, you should have a cigarette? Sí. Voy a fumar. I'm going to smoke. I am going to smoke. Which is, now that's interesting, that's different than saying you should have a cigarette. Aquí decir voy a fumar es distinto a decir deberías fumarte un cigarro. When you have this idea, I am going to smoke, Cuando escuchas Is esto that- de voy a fumar, out there or in here? ¿está afuera o está dentro? It's in here. This is, you should have a cigarette, I am going to smoke. Acá es desde fuera, debes fumar un cigarro y acá es me voy a fumar un cigarro. And then that builds, Y eso se sigue construyendo comes to your mouth, hasta que llega a tu gets boca, intense, se intensifica and you have to have a cigarette. y tienes que tener un cigarro. Okay. Now, one of the nice things about knowing this is that we can now undo it. Una de las cosas maravillosas de saber que este es el camino es que podemos deshacerlo. Because people never practice undoing it, they always go this direction. Porque la gente nunca practica cómo desandar el camino, siempre va derechito para allá. It's actually one of the little hidden goals of this, that you practice undoing this. Esta es una de las metas escondidas aquí, que tú puedes practicar el desandar el camino. Imagine if you only knew how to drive your car forward and you couldn't do it in reverse. Imagínense si nada más pudieran conducir el coche hacia el frente o echar reversa. So at least you're learning the reverse gear. Aquí por lo menos estás aprendiendo la velocidad de reversa. So here it is. You have to have a cigarette. Estamos aquí donde tú necesitas tener un cigarro. It's now. Ya, But let's take a step back. pero vamos dando un paso para atrás. It's lighter. Aquí es más The tenue, voice goes farther. la voz está más lejos, Picture starts going. la imagen empieza a alejarse. Now, come back and it's like, well, you should have a cigarette. Aquí te dices, bueno, deberías fumarte un cigarro, But it's not in your mouth. pero no está en tu boca, está más acá abajo. Picture is farther away. La imagen está más lejos, Voice is farther away. la voz está más lejos. And then you come all the way back. Y ahora sigues caminando hacia atrás, Just a little point. es solo un pequeño punto en la garganta. You can see maybe later you're going to have a cigarette. Puedes ver, a lo mejor más tarde me echo un cigarrito. I don't need one, I just had one. No necesito fumármelo, acabo de fumar uno. And it's comfortable, you don't need it. Y te sientes a gusto, no necesitas. You can do whatever you want. Puedes hacer lo que quieras. And in fact, this is, I'll do the next, this next part, and then we'll give you a chance to practice this much. Vamos a hacer otro poco más y después tendrán oportunidad de practicar ustedes esto. Take a step back outside of this whole program. Echa un paso para atrás, Even over there, so you can- fuera de este programa. Yeah. Sacúdete. This is Martha's smoking program. Este es el programa de fumar de Marta.
And it's important, this is not Martha's identity, this is not who she is. Es importante decir que esto no es la identidad de Marta, esto no es quien Marta es. It's a program, Es. it's a program she knows very well. Es un programa que se sabe muy bien. It's a program that will run itself without Martha having to make it run. Es un programa que se va a echar a andar solo sin que Marta tenga que encenderlo. But it's also something Martha would like to have a choice about. Pero también es algo sobre lo que a Marta le gustaría poder elegir. One of the big questions in NLP is what is the message, what is really the positive intention or the communication of this feeling? Una de las grandes preocupaciones de Neuro es preguntarse sobre la intención positiva que tiene esa sensación. And here's really the question. Aquí esta es la pregunta central. I believe people should do exactly what they want to do. Yo creo firmemente que la gente debe hacer aquello que quiera hacer. But my question is, does this feeling really mean I want a cigarette or is that a mistake? Pero mi pregunta es, ¿esta sensación quiere decir que yo quiero fumar o hay algún error aquí? Is that a confusion? Es una confusión. I remember with my father, when he had this, he really wanted support. Mi papá cuando tenía esta sensación, lo que quería era apoyo para él. He wanted somebody to see him, to support him, to do something for him. Quería que alguien lo apoyara, lo viera, hiciera algo por él. He would often carry so much responsibility. Porque normalmente cargaba mucha responsabilidad encima. He had a belief that other people couldn't help him. Pero tenía la creencia de que las otras personas no podían ayudarlo He couldn't impose himself on others. o que no podía imponerse a otros. And for him, when he would do this, he would start to feel like his whole world was going to fall apart. Y para él, cuando empezaba a hacer esto, era como si todo su mundo se le viniera abajo. But as long as he could have just even one cigarette, it wouldn't fall to pieces. Pero si podía fumar por lo menos un cigarrito, entonces evitaba que las cosas se le vinieran abajo. He may have been isolated, he may not have had hardly any money, but if he could get that cigarette, he knew it would be all right. Quizá, aunque no tuviera nada de dinero y estuviera solo, con tal de que pudiera fumarse ese cigarro, estaban bien las cosas. What he really wanted wasn't a cigarette, he wanted things to be all right and for somebody to have some kind of comfort or support. Lo que él quería en realidad no era fumar, sino que las cosas estuvieran bien y tener algún tipo de apoyo para él. I don't know what that is for you, Martha, but what I'm going to ask Martha to do is to step here and really feel, what does this want, really? Yo no sé qué sea esta intención para ti, Marta, y por eso te voy a pedir que te pongas aquí. If for a moment you put away the pictures of the cigarettes and you felt just that feeling, what is it really telling you it wants? Si tú por un momento pudieras alejar las imágenes del cigarro y te concentraras en ese punto en la garganta, ¿qué es lo que realmente deseas? Es el funeral de mi mamá. So this little point is a piece of sadness that comes that relates to your mother's funeral. Este punto es como una tristeza que se relaciona con el funeral de tu mamá. And what is it saying that you really want? What is it that you wish for? ¿Y qué es lo que te dice que en realidad quieres? ¿Qué es lo que deseas? It's not really a cigarette, it's something else. No es en realidad un cigarro, es alguna otra cosa. Sentirme segura To feel reassured y protegida and protected. To feel reassured and protected. y valiosa. And someone valuable, that I'm valued, I'm reassured, I'm protected. Good. So now, Martha, I'm going to ask you to step back away from this again. Ahora te voy a pedir que salgas de esto nuevamente, pero con esa información, Reflect on this. que reflexiones sobre esto. And part of what I'm going to suggest is that this is not an uncommon thing for many types of addictions. Parte de lo que voy a sugerir no es algo infrecuente para muchas clases de adicciones. You want something else, but you don't see any other choice, and this is the best way to get it, but it's not really getting it.
tú deseas algo y en realidad no tienes otra opción, vas tras ello pensando que lo vas a obtener, pero cuando llegas ahí te das cuenta que tampoco lo encontraste. It's a substitute. Es un sustituto. And it doesn't really work, which is why you start needing more and more and more of this. Y Because this is what you originally had. como en realidad no funciona, es justo por eso que empiezas a querer más y más y más de ello, a ver si más lo logra. Is that first, maybe that one cigarette is enough. Porque al principio quizá un cigarro es But suficiente, then it's got to be 2 and 3 and 4. pero después son 2 y 3 y 4, This isn't really being satisfying. porque esta parte no ha quedado satisfecha. And in fact, Martha, what I'm going to ask you to be thinking of now is, Y Marta, lo que te voy a pedir que pienses ahora es, if let's make another choice. vamos a crear otra elección, otra opción. A choice that would really, or at least in this stage, the step to a choice that really would make a difference, that really would En be esta what you want. etapa vamos a construir el paso hacia una alternativa, una otra elección, otra opción. So that maybe instead of seeing yourself having a cigarette, you see yourself in a way where you're valued, where you're reassured, De una forma en donde en lugar de verte a ti misma fumando un cigarro, te veas a ti misma valiosa, segura, where you're protected. protegida, Okay? Because that's really what this wants. porque esto es lo que Marta quiere aquí. If I could have something, if I could really have what I wanted, it wouldn't be a cigarette, it would be safety, reassurance, a sense of value. Si pudiera obtener lo que realmente necesito, no sería un cigarro, sería esta sensación de seguridad, de aceptación, de protección. And I wouldn't have the need to smoke at all if I had that. Y no tendría ninguna necesidad de fumar si pudiera conseguir esto. So what I'm going to do is to put this I'm putting it on the ground next to this. This is what I really want. Lo voy a poner aquí a un lado de lo que realmente deseo. The cigarette is one path, but this is what I really want. El cigarro es una manera de conseguirlo, pero lo que realmente quiero lo voy a poner a un lado. And here's part of the magic here. Because we know the structure of this program, Y esto aquí es donde está la magia, dado que nosotros sabemos cuál es la estructura de este programa. we know how Marta sees herself. First, she sees it as a distance, herself having a cigarette. Primero, como Marta lo hace, es que ve a la distancia So- que va a poder fumar un cigarro más tarde. We can start with this as the same kind of an image. Y podemos empezar en esta nueva opción para construir otra imagen, To see myself being valued, protected, reassured. viéndome a mí misma ser valiosa, estar segura y protegida. And you'll see what we're going to do is to use all of the information, but switch the content. Y lo que vamos a hacer es usar toda la información de aquí para controlar la información, el contenido. Wouldn't it be wonderful if you were addicted to protection, valued, and reassurance? ¿No sería suave que fueras adicto a la protección, la seguridad y el sentirte valioso? So this is what NLP, one of the NLP founders, Richard Bandler, said. He said people tried to get rid of their addictions, Richard Bandler, uno de los fundadores, decía que la gente trata de deshacerse de sus adicciones, but he said once you know the structure of it, you can apply it to any content. pero una vez que conoces la estructura de esto, puedes aplicarlo a cualquier contenido. Getting your taxes done. Como por ejemplo que tus impuestos, poder hacer tus impuestos o llenar la formulario de tus impuestos. Or wouldn't women be glad if men were addicted to putting the toilet seat down when they were finished? ¿No les encantaría a las mujeres que los hombres fueran adictos a levantar la tapa del excusado? ¿Cómo bajar? Ah, bueno, a bajar. Yo me conformo con que la levanten. But actually, see, the thing that makes this a problem is that the content is not really serving the basic need. Lo que aquí es problemático es que el contenido no está realmente sirviendo el propósito de la necesidad. But this structure is obviously a very compelling structure
for Martha. Pero ciertamente esta estructura es una estructura muy poderosa para dirigir la atención de Marta. So Martha, let's step here. Te voy a pedir que And te pares aquí. I'm going to move these aside a little bit, and you can kind of look this way Voy a mover, a little bit, not so much, maybe like this, and have the feeling. te voy a pedir que tengas esa sensación, But instead of seeing yourself going to have a cigarette, see somewhere in the distance that you're being, you can see yourself feeling valued, reassured, protected. que retomes esa sensación, pero en lugar de verte fumando un cigarro, te veas a ti misma con esta sensación de estar protegida, de ser valiosa. And let's start walking towards that. Take a step towards that. Y ahora empieza a caminar hacia eso. Here, maybe there's a voice that says, you should be valued, you should be protected, Aquí you should be quizá reassured. hay una voz que te dice, debes ser protegida, debes ser tomada en cuenta, reconocida como valiosa. And maybe you see that image coming closer of what that means, of what that indicates to you. Y quizá ves esa imagen que se acerca a ti indicándote lo que quieres. And the little feeling might be getting bigger, but not in an uncomfortable way. Y esta sensación que primero era pequeña quizás se vaya agrandando, pero no de una forma incómoda. And then, maybe you step forward again, and this time, it's right there. You're valued, you're protected, you're reassured. Y aquí ya está ahí, ya eres valiosa, estás protegida. And you can even lick your lips and say, I'm going to be protected, I'm going to be reassured. Voy a besar a mi marido. I'm gonna kiss my husband. Yes, yes. Aquí puedes empezar a chupar con los labios porque ya vas a ser Addicted to estás kissing your segura. husband. Ya me voy. I have to There's go. a, now. And I mean, and really, there's that sense. It's yes, now. Esta sensación de ya. Okay. Now we're going to try this again. So let's step to the side. Vamos a intentar esto de nuevo. Because- Entonces, vente para acá. Ultimately, what we want to find out is what decision Marta would make without thinking about it. Porque finalmente lo que querríamos saber es qué decisión va a tomar Marta sin tener que pensar en ello. Because we know that most of the time you're not going to have the chance to think about it. Porque sabemos que la mayoría de las veces no vas a tener oportunidad de pensar sobre ello. And by the way, this is only one other alternative. There could be 100 alternatives. Y por cierto, esta es una alternativa, puede haber cientos de alternativas. One alternative for when you get up in the morning. One alternative for... Una alternativa para cuando te levantes por la mañana, otra para lo que sigue del día. We'll let you... Esto no se puede decir. This cannot be said in Okay, public. I understand. So, but we know that this has been a kind of a path for many years. Sabemos que este es un camino que ya ha recorrido durante muchos años. However, what's very interesting is that you can make a new path feel familiar quite quickly. Lo interesante aquí es que tú puedes hacer que un nuevo patrón te familiarices con él muy pronto. And this is why we call this a swish pattern. Y nosotros llamamos esto el patrón del zumbido. We repeat this path first slowly and then faster and faster until it seems as natural as any other. Repetimos este nuevo patrón muchas veces, cada vez más rápido, hasta que es algo que se hace natural. It's like beating a new path through a forest. Es como el ir creando un nuevo camino a partir de recorrerlo. So let's try it again. Vamos a intentarlo de nuevo. Feeling there. But instead of seeing this, Experimenta esto, pero en lugar de ver el camino que solías tomar, you see yourself being valued, reassured. te ves a ti misma siendo valorada, estando segura. You say, I'm going to be able to do that when I go out of here.
pensando que vas a ser capaz de lograrlo. Step forward. You should be valued, reassured, and protected. Debes ser valorada, sentirte segura y estar protegida. And you can see that's getting closer. Y puedes ver cómo eso está cada vez más cerca. And then you take that next step. I'm going to be valued, reassured. Y tomas el siguiente paso que dice, voy a estar segura de ser protegida y evaluada, I'm going valorada. to be, right here. I'm going to be valued, protected, and reassured. Voy a ser valorada, sentirme segura y protegida. And now, let's do that another time a little more quickly now. Vamos a hacerlo de nuevo, esta vez más rápido. So let it go. Feeling. Otra vez haz contacto con la sensación. Yeah. You know, it's a little bit like an actor doing a dress rehearsal. Esto es como un actor que hace el ensayo final ya con el No. atuendo puesto. Everybody notice, we're not doing coaching yet. She's just dealing mostly with the urge. That change of urge will lead to changes of behaviors. Fíjese que aquí todavía no estamos haciendo como el coacheo, sino simplemente ella está trabajando con esa urgencia interior y eso le va a permitir hacer cambios. The point is the realization that the urge is not to have a cigarette. The urge is to be valued, protected, and reassured. Aquí lo importante es distinguir que la urgencia no es de fumar un cigarro, sino de ser valorada, sentirse segura y protegida. That will lead naturally to many other choices. Y esto va a conducir de una manera natural a And muchas otras To even make opciones. it easier, let's move this one aside Vamos a slightly. poner esto en un lado, It's still there, todavía está ahí, but you can practice this one. pero puedes practicar aquí. And just do it as quickly as feels comfortable, that you can really feel that it's happening. Y hazlo tan pronto como sea, te sientas cómoda y que realmente esté sucediendo. And just do it 2 or 3 more times very quickly so that you have that feeling of it. Y hazlo nuevamente 2 o 3 veces más para que tengas esta sensación con toda intensidad. And it's like your nervous system can say, ah, yes. Es como si tu sistema nervioso pudiera decir, sí, este es un camino que me es familiar. This is so great. This is just what I want. This is really what I want. Esto es maravilloso, es lo que realmente quería. And so, and Marta, let's come back one more time. Marta, vamos And- una vez más acá. Sometimes what I find is that it's time to even put this one, maybe this one goes to the past or it goes somewhere else. Y este es el punto donde quizá quieras que aquello se vaya al pasado o a algún otro sitio. Where would these belong? ¿Dónde pertenecen? And I mean, and you know it's there, but it's not really part of your program anymore. Sabes que está ahí, pero no es parte de tu programa en realidad. And again, you might take that path. O seguir el nuevo camino. And it's that, and it's, you can even say to yourself, yeah, this is what I really want now. Now, this is what I really want. Y And it's true. quizá puedas decirte, sí, esto es lo que quiero ya, ahora. Y es cierto, This is what I really want. esto es lo que realmente quiero. And it's yours. Y es tuyo. Thank you, Martha. Gracias, Marta. By the way, again, we're saying
this is planting a new seed. Y nuevamente, esto es sembrar una nueva semilla. When we go out of the room, Martha will she might need sponsors, she might need to be creative. Y cuando Sí, salgamos de aquí, Marta va a necesitar apoyos, Because now sponsors. she knows what the impulse is taking her, but she has to still fill in all of the detail. Porque ya sabe cómo maneja los impulsos, pero tiene que desarrollar como una red de apoyo. Of the connection of the enmeshment. En este caso vamos a hacer un mapa físico de la conexión o del entramado este. The codependence is usually simply a vague emotional sense. La codependencia normalmente es una sensación vaga de dependencia. In order to release that enmeshment, we're going to use the body and have the body become a member of or part of this process of change. Y para poder disolver como este enmarañamiento vamos a usar el cuerpo. This process was developed by one of my colleagues, NLP trainer Robert McDonald. Este proceso fue desarrollado por uno de mis colegas en neuro que es Robert McDonald, Who's done a lot of work with addiction, alcoholism, codependence. Él ha trabajado mucho con adicciones, alcoholismo, codependencia. He came from an alcoholic family where his father committed suicide and spent a lot of time on these issues personally and with others. Él viene de una familia de alcohólicos en donde su padre se suicidó y por lo tanto le ha invertido mucho personalmente como para resolver esto. One of the things he noticed is that frequently this feeling of codependence is so strong that it's almost physical. People feel it physically. Lo que él ha notado en su trabajo con mucha gente que vive esta codependencia es que la sensación es tan fuerte que es casi física. Like an umbilical cord or something. Como si pudieran sentir el cordón umbilical sujetándolos. So the process involves doing something that is probably in a way going to be unusual to most of you. El proceso involucra cosas que quizás sean diferentes para ustedes, poco usuales. But it involves using your imagination to create a very strong sense of a physical presence of this codependence and the connection. Y tiene que ver con usar su imaginación como para materializar esta dependencia fuerte que se establece con otra persona. I think it's best to show the process. I can make some comments while I'm demonstrating it. Creo que lo más útil sería mostrar el proceso, hacer comentarios al But respecto. then we can reflect on the steps afterwards. Y después, una vez que se haya hecho el proceso, podemos reflexionar sobre los pasos. So the person I would like to call up as the demonstration today is somebody who is in the process of recovering from alcohol addiction. La persona a la que quiero invitar a pasar es alguien que está en el proceso de liberarse del alcoholismo. It'll give us the sense that what you do in the beginning, there's things that you do in the beginning to start the process of recovery. Y lo que les va a permitir es ver cómo hay cosas que haces en el principio, antes de que se dé la recuperación. There's also ongoing support that needs to be provided to deal with these plateaus and the identity issue. Pero también hay una segunda etapa en que hay que dar apoyo específico para lidiar con los asuntos de identidad y con esta etapa en donde la persona no avanza, sino que se queda como estable un tiempo. So if you're ready, Si estás listo, Agustín. Agustín. So, hello, Agustín. Agustín, ¿hablas inglés? Sí. Okay. He'll have to adjust it as you talk. Now, ¿Sí? ¿Se oye ya claro? Sí. so one of the things to remember is that Agustino is not used to being up in front of a group like this. Una de las cosas que hay que recordar es que Agustín no está acostumbrado a presentarse frente a un grupo como este.
sometimes I think it takes a little bit of time to become comfortable. Y algunas veces toma un poco de tiempo el sentirse a gusto. What I tend to find is that all of these people out there are actually rooting for us. They want us to be successful. Pero lo que a mí me queda claro es que todas estas personas que están enfrente son como nuestro apoyo y quieren que tengamos éxito. And that actually, Augustino, what's most important here for me is you, and that's probably, hopefully will be pretty easy eventually to forget about them and focus on what's important for you. Y también quiero que sepas que lo que me importa a mí aquí es tu persona y que espero que pronto nos olvidemos de lo que está más allá. And Augustino, I know that you took the risk to come up here because it's something that's very important for you. This is an important change for you to make. Y sabemos que quisiste correr el riesgo de pasar aquí enfrente porque es algo importante para ti y a lo que estás dispuesto a invertirle. And that you're committed to continue this process of recovery and be completely successful with it. Y que estás comprometido con este proceso de recuperación para ser totalmente exitoso. And we talked a little bit, when we were speaking yesterday, we talked a little bit about some of the issues of codependence. Cuando hablábamos ayer, mencionábamos algunos de los asuntos de la codependencia. And I don't know, Augustine, if you have any things that you would want to say or to share about, the history or of how you feel this, how you are aware of the sense of the codependency related to the pattern of alcohol. Y no sé si quisieras compartir, Agustín, la historia de qué te hace saber a ti que existe esta relación de codependencia. Buenos días a todos ustedes. Good morning, how are you? Yo soy Agustín, enfermo alcohólico Agustín, y adicto. I'm alcoholic. Tengo aproximadamente 3 años, 2 meses y medio de estar en un programa de recuperación. I've been in a recuperation program. Yo perdí, al igual que mis hermanas, perdimos a mami muy pequeños. Lost our mother very young. Tenía alrededor de 3 años. I was about 3. A mi padre lo perdimos, yo lo perdí cuando yo tenía recién cumplido los 12 años. Tuvimos experiencias muy difíciles con mi madrastra Very hard experiences with our stepmother. y el primer contacto con el alcohol yo lo tuve cuando recién murió mi padre. My first contact with alcohol Entonces, was my father died. cuando murió mi padre yo rompí con Dios. Yo perdí el poder superior I broke it with God. I lost his spiritual. porque yo alguna vez le pedí a Dios que no se llevara a mi padre de mi lado. I asked God not to take Por esto tomé posiblemente la opción de empezar una carrera de alcoholismo. I took the option of starting a Yo tenía 12 años, me puse mi primera borrachera sin pensarlo 12 years old when I got drunk for the first time. y ahí comencé a una carrera que I started, llegó a consecuencias donde algunos de ustedes ya están familiarizados. took me to consequences that some of you know. Hasta a punto de perder la vida varias veces, accidentes. Several times, car accident. Dañé a las personas I harmed que más quise en mi familia, que fueron mis hermanas, ¿no? En estos momentos están aquí presentes. who are here with us today. Y perdí toda relación sentimental, Emotional connection. perdí amistades, perdí trabajos, I lost jobs. y entonces tuve que llegar a una clínica de recuperación donde estuve interno. And then I was an intern in a recuperation. Fue un mes de interno en la clínica y 2 meses en una casa que se le nombra Medio Camino. And 2 months in a house that is called Half of the Way. Es ahora donde me encuentro aquí, es la búsqueda no solo de haberme quitado de las garras del alcohol y de las drogas, de estar luchando con esto, sino de tener una vida plena, libre de todo este pasado, ¿no? Que yo me siento todavía listo I'm still not ready. para decir que estoy completamente libre, ¿no? I am completely free. Entonces de esto nació
lo que es la codependencia, yo de mis hermanas, ellas de mí. Ellas fueron las primeras que incursionaron, sobre todo la mayor empezó a incursionar en la terapia de codependencia, porque ella no podía soportar verme en actividad. Por consiguiente, mi hermana menor también entró a grupos de codependencia, y yo apenas tengo 3 años, 2 meses y medio, en un grupo donde me han ayudado, no solamente a dejar el alcohol y las drogas, sino a vivir. Ahora en esta oportunidad yo veo otra puerta, una ventana grande abierta, y por eso estoy yo aquí a un lado tuyo. Thank you. And I thought you had it now. Augustine, then you were saying that there's an awareness that you have of this codependence in particular with your family members, your sisters? Mencionas que tú estás consciente de esta codependencia que hay con tus hermanas And that this kind of codependence keeps you still from being completely free. y que este tipo de codependencia te mantiene todavía un poco distante de estar completamente libre. No es, yo creo que más bien no es tanto de mí hacia ellas, sino de ellas hacia mí. Ahorita It's not so much somos from todos me to them, but the opposite. en la lucha. We are now, the three of us Es, are in the struggle, well, in the struggle, in the fight. Mi pregunta no es My de que yo question is estoy not that I am, enfermo de codependiente de yo hacia ellas, that I codependent sino que estamos on en la them, búsqueda los tres but juntos. that the three of us are searching. Yo estoy en un camino, I am in a path. y bueno, yo vengo aquí como para tener otra opción. And I come here to have another Yeah. option. Porque, Because siento que I feel that no es solamente parar de tomar y it's not just to stop y drinking drogarme or using drugs lo que me va a ayudar a vivir, will sino help me to live. es la alegría de vivir lo que yo estoy buscando. It's the joy of living what I'm looking for. So in this process that we would explore, the question would be, what is it is there something that you still feel that you're holding on to or need to let go of to En be free? este proceso, la pregunta sería, ¿hay algo que tú sientas que todavía te está deteniendo, que necesites dejar ir? You may not necessarily even consciously know what it is, but you may just have that feeling that there's something that still connects you to this other life. Quizá no sea algo que tengas a nivel consciente, sino que lo experimentes de alguna manera, algo que te mantiene sujeto a tu vida pasada. Por aquí también está presente un terapeuta y él me lo hizo ver. El miedo que yo tengo en mi vida es The fear that I have, la constante pérdida de los seres queridos a un lado mío Yes. o el abandono de los mismos. Yeah. Is there, when you have this kind of feeling where you are, it's sort of like either the unwillingness to let go or the feeling of lack of freedom. Cuando tienes esta sensación como que no estás dispuesto a dejar ir al otro, a perderlo, o bien esta falta de total libertad, Do you feel it in a certain place in your body, either this fear or this? lo puedes ubicar en alguna parte de tu cuerpo, ya sea este temor, Es en el pecho, sí, en toda esta área y parte de la garganta. En todas las separaciones o fracasos de relaciones sentí algo muy semejante a la pérdida de mi padre o de mi madre. El alejamiento de mis hermanas de mí, and also when my sisters are separated from me. he llegado a sentir esa sensación. Sí. I have all this feeling. So one of the things I'm going to ask you to do in just a minute is, if you would, is to, using your imagination as well as your feeling,
Una de las cosas que te voy a pedir ahora es que uses tu imaginación y tu sensación o sentimiento. And by the way, at times I'll be turning and saying, also explaining a little bit to the audience about what we're doing. Okay. Y bueno, en momentos voy a decirle al auditorio lo que estamos haciendo, si estás de acuerdo. What I'm going to ask Augustine to imagine is that he has this sense of fear that seems to keep him from being free. Tiene esta sensación de miedo que le impide ser completamente And libre. it's a fear of losing people that you love. Es el temor de perder a las personas que amas. And what I'm going to be asking Augustino to imagine is that that fear is somehow connecting him, is linking him, is what we're saying is enmeshing or creating a dependence on others. Y lo que te voy a pedir es que pienses que esta sensación aquí es como un vínculo que te mantiene ligado de una manera poco ordenada a otros. And it could even be, for example, your father or your sisters, your mother. Puede ser tu padre, tus hermanas o tu madre. And what I'm going to ask you to do, and again, to continue your own exploration and work with yourself, Y lo que te voy a pedir que hagas para que continúes con esta exploración de ti mismo. I'm going to be asking you if you're willing to use your hands also as a part of this, as if you're going to be using your hands to create part of this imagination. Te voy a pedir que uses tus manos como para moldear esto que surge de tu imaginación. Because our goal is to create a physical representation of this fear and how the fear is holding you back. Porque nuestra meta es crear una representación física de este temor. Okay. So, Augustine, if you were to take your hands and sort of move them around the feeling, this feeling of fear, as if you could make a sculpture of it in a way with your hands. Agustín, si tú pudieras con tus manos frente a tu cuello y tu pecho hacer como una escultura de esa sensación que tienes, What would it look like? ¿cómo luciría? So in other words, if the fear is here, Augustine, like this, yeah. Si el miedo está aquí frente a ti, Does it go? Is it round? Does it go in the body? Is it like a fire, or what is it? es redondo, se encaja en tu cuerpo, es como un fuego, ¿cómo es? Yes, exactly. Right. So it's like something that comes into the body from outside. Es como algo que viene de fuera y se introduce al cuerpo. And it comes primarily here, and it goes also into the neck. Y va Primero- básicamente al plexo solar y después sube al cuello. Sí. Sí. Sube, entra como de golpe, Strikes me. se siente también en el estómago Also feels in my stomach. y me bloquea la garganta. And it blocks. How far into your body does it go? Does it go all the way to the spine, or does it stop halfway in? ¿Qué tan profundamente llega en tu cuerpo? ¿Pasa hasta la espalda? ¿Se queda a la mitad? Entra todo. Completely through. Mis vísceras, My heart, mi cuello también. my neck as well. Does it have this thing that comes in, Augustine? Does it have a temperature or a texture? Is it hot? Is it cold? Cold. ¿Esto que entra tiene alguna temperatura? ¿Es frío, caliente? Es frío. And when you feel it, is it hard, like a metal? Oh, yes. ¿Y cuando lo sientes es frío como metal o duro como metal? And if you take your hands and follow it out, Si con tus manos
marcas la trayectoria hacia afuera, Where does it come from? ¿de What is dónde it? viene? In front. Front. And what is it connected to? Is it there a person or another image or symbol? ¿A qué está conectado? ¿Hay alguna persona, otra imagen o símbolo? Solo veo y siento I only see and feel soledad, loneliness, abandono, abandonment. no sé, quizás atrás esté mi mamá, I don't know, maybe behind is my As a mother. mother. Yeah. And if just to sense it, if you were to reach, if you were in your imagination, if you could reach behind, what shape can you feel as it as a shape? Y si tú pudieras con tu imaginación ir detrás de eso, ¿cuál sería la imagen que te surgiría? So just taking your time. visual, Both son brazos abiertos, arms open. plomo, Long. Lead. Plomo, Agustín. sí, algo muy pesado, Yeah. muy Lead. Something very, very heavy. Heavy. Now, Lead. now, Augustine, here's what we have done so far is Augustine has created now a more felt, concrete representation. Lo que hemos hecho hasta ahora es que Agustín ha creado una representación concreta This type of codependence or enmeshment feeling. de este sentimiento de codependencia o enmarañamiento. So, and this is where we say it's like this mesh, is that it goes into the body. It's outside the body, but is filling the body. Esto es lo que decimos que es como este entretejido que va de fuera, pero que también está en el cuerpo. And Augustine, my guess is that probably many times in your life you wish that you could get rid of this forever. Y me imagino que ha habido muchos momentos en tu vida en que has querido como quitarte este sentimiento de And that in many ways this is what keeps you from being fully free. y que en muchos casos esto es lo que te mantiene lejano a estar completamente libre. And what I'd like to ask you to do is in just a moment, imagine that you could with your hands take this and remove it from your body forever. Y lo que te voy a pedir es que con tus manos en un momento eches esto fuera de ti y te imagines que puedes alejarlo de ti para siempre. But not to actually remove it, but imagine that your hands were so powerful that you could literally take this out of your body and remove it forever, cut it or... No que lo hagas de hecho, nada más que con tus manos, como si tus manos pudieran cortar o permitirte desprender de eso. ¿Cómo sería si pudieras quitarlo de tu cuerpo? But as you get almost to the point, so that it's really as if you're going to remove it, notice whatever feeling comes up inside of you. Y como si fueras a quitarlo, cuando estás justo en el momento en que vas a retirarlo, ¿cuáles son los sentimientos que te surgen? So it's as if you could take this and pull it, every molecule of it out of your body. Es como si pudieras quitarlo y remover cada molécula de él que está en tu cuerpo. All of that loneliness, emptiness, abandonment is gone forever. Y toda esta sensación de soledad, de abandono, de vacío pudiera retirarse para siempre. But don't remove it. Notice what emotion comes inside. Pero no lo quites. Y fíjate qué emociones te surgen.
angustia, impotencia. Helplessness. And one of the things to notice is the, anything else? ¿Hay algo más? Mucha tristeza. Sadness. Notice Augustine is in a kind of a double bind. Noten que Agustín está con este doble vínculo. If he keeps this here, he has abandonment, fear, loss. Si mantiene esta sensación, siente el vacío, el hueco, el abandonamiento. But removing it, he feels anguish, sadness. Pero si lo remueve, siente angustia, tristeza. And you really get that sense. It's not good if you do, and it's not good if you don't. Es esto donde si lo quitas es malo, si lo dejas es malo. But Augustine, there is a way. Pero Agustín, hay una manera de What I'd hacerlo. like to ask you to do is if you put your attention on the feelings of anguish, of sadness, of helplessness, Si pones tu atención en este sentimiento de tristeza, de impotencia, and to ask yourself, to ask the part of you that these feelings represent, y que le preguntes a esa parte de ti que representa estos sentimientos, it may be a very young part of you, quizás una parte de ti muy joven, to ask, what is the positive purpose of allowing this lead object, this lead barrier inside of you? que preguntes cuál es el propósito, la intención positiva de permitir este metal pesado dentro de ti. What is the positive purpose of holding on to it? What is it that, ¿Cuál es la intención positiva de tenerlo, de retenerlo contigo? what is it trying to do for you by continuing this enmeshment, this connection? ¿Qué es lo que hace en tu favor el continuar con esta vinculación? Sentirme parte de algo o de alguien. Yes. To be part of something or someone. Ser parte de algo o alguien. And what does it do for you? What does it do for you to be part of something or someone? What is the good thing that gives you? ¿Y cuál es la ventaja de ser parte de algo o de alguien? Sentirme protegido, To feel protected, say. Probably also, maybe also a sense of belonging. Quizá también una sensación de pertenencia. And anything else, any other positive intentions, positive purposes of holding or maintaining this lead block inside of you. ¿Alguna otra cosa positiva que te lleve a mantener este bloque de metal dentro de ti? No, okay. So what we realize is that the positive purpose of, in a sense, creating and even holding on to this, what we're calling this enmeshment object, this connection, Lo que podemos ver es que la intención y la decisión de permanecer con esta sensación de entrapamiento it isn't to create abandonment and anguish. no es crear abandono o angustia, Its purpose is to create the sense of being part of something and of protection. su propósito es crear esta sensación de ser parte de alguien. And what I'm going to ask you to do next, Augustine, is if you would turn slightly to your right,
just a little bit to your right. Ahora lo que te voy a pedir es si te giras un poquito hacia tu derecha And with your hands, I'm going to ask you again to do this in a physical way. y con tus manos, te voy a pedir que lo hagas nuevamente de una manera física. In just a moment, with your hands, you reach out and create a sculpture of yourself. Te voy a pedir que con tus manos hagas una escultura de ti mismo, But it's in evolving you. pero es un tú que está evolucionando. In other words, you know that you are growing, that you are evolving into a person who can be happy, who can be free, who can be independent. Esto es que tú sabes que estás evolucionando hacia ser una persona que puede ser libre, independiente. What you'll do is, it's as if you reach out with your hands and you make the sculpture of the you that you are becoming. Lo que harías entonces es una escultura del tú que estás llegando a ser. But as you sculpt him, you'll notice he is able to be part of something and he is able to be protected and doesn't have this object in his chest. Y lo que puedes notar aquí es que ese tú es capaz de pertenecer a alguien, de estar protegido, pero no necesita llevar dentro de ti ese objeto metálico. He is free and healthy and radiant. Él es libre, está contento, radiante. He's an evolving you that's a few steps ahead of you. Es un tú en evolución que está solo unos pocos pasos adelante de ti. He has the qualities and the resources that you need. Tiene las cualidades y los recursos que tú necesitas. And really pay special attention to his chest, his heart, his throat. Y pon mucha atención en su pecho, su corazón, su garganta. You can really feel that he doesn't have this object in him. Y puedes sentir con toda claridad que él no tiene ese objeto atravesado. He's radiant, he's free, he even Es has a sense of libre. humor. Está radiante, incluso tiene un gran sentido del humor. When you sculpt his eyes, you can sculpt his eyes open Cuando esculpas sus ojos, puedes esculpirlos abiertos and see the smile on his face. y puedes ver la sonrisa en su cara. You can even take a breath and imagine that in this breath, it's not just a sculpture, it's like breathing a life into the sculpture. Puedes incluso respirar y con tu aliento darle vida, no solo es una escultura. Yeah. And if you want, you can even go down all the way to the earth to feel his feet on the earth. Y si quieres, puedes ir hacia abajo, hasta la tierra, y ver cómo está arraigado a la tierra. And this is the you that you truly want to be. Este es el tú que realmente quieres ser. This is the evolving you that you are becoming and you will become. Este es el tú evolucionado en quien te estás convirtiendo, quien vas a llegar a ser. He has the wisdom, he has the strength, Él tiene la sabiduría, la fuerza, he knows how to be protected, él sabe cómo sentirse protegido, to be whole. cómo estar lleno. And you can, as you finish sculpting, you really feel his presence. Y conforme vas terminando la escultura, puedes con toda intensidad sentir su presencia. And again, taking that time to really sense that he's there. Y tómate ese tiempo para realmente experimentar que Él está aquí.
Yes. 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 Yeah. And what I want you to notice is he wants to come in place of this. Y lo que quiero que notes es que Él quiere venir y reemplazar eso. And it would be him that comes in inside into this place, in the throat, in the body. Y es Él el que va a tomar el lugar de esto que tenías antes en el pecho. And in order to allow the space for him to completely come in, Y para darle el espacio que necesita para que realmente pueda estar aquí, you can take a moment and notice too that you can let that object go, maybe off to the left. puedes tomarte un momento y sentir cómo realmente puedes dejar ir el otro objeto, quizá un poco hacia la izquierda. And as you release it, you can see over there that your mother and your father, Y conforme lo liberas, puedes ver allá que tu padre y tu madre, they also have their own evolving self, like you do. ellos también tienen sus propios seres en evolución, como tú lo tienes. And that it's important for them to be connected to themselves, and so you can be connected to yourself. Y que a ellos les es importante estar cada cual conectado consigo mismo para que tú puedas conectarte contigo mismo. That in order to truly let them be free, they need to be free to become connected to their evolving self. Que para que tú les permitas ser realmente libres, necesitan conectarse con su ser en evolución. And that you can fully bring in and replace that block, replace that lead object with this self. Y que tú puedes reemplazar este objeto metálico de tu pecho con el yo que acabas de crear. And he comes in exactly the same place that that block used to be. Y él llega a ti y ocupa exactamente el espacio que ocupaba el bloque. And it's as if you can mold him with your hands and bring him right into there. Como si tú pudieras moldear con tus manos la forma como va entrando en ti. And entirely fill that place with him, with yourself. Y llena totalmente ese espacio con su presencia. And as you do, you can say, and you can hear, welcome home. Y al hacerlo puedes oír y decirle, bienvenido a casa, Welcome home. bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Yeah. And as you feel that sense of this is beginning of something that will continue to grow. Conforme tú tienes esta sensación que esto es el inicio de algo que va a continuar creciendo. And in the days and the weeks and the months to come, En los días, las semanas, los meses que vienen, the sense of yourself and this sense of belonging, of safety, el deepens. sentido de ti mismo, de pertenecer, de estar protegido. And perhaps this new you that comes in has a message for you. Y tal vez este nuevo tú que llega a ti tiene un mensaje para ti. What is it that he would say to you or to... ¿Qué es lo que él te diría? No estás solo. You're not alone. That's right. I love you. And Augustine, you can also see that your parents, they have the same for them. Now they are free to have the same for them. Y Agustín, puedes ver a tus padres, ellos han conseguido lo mismo para ellos también, esta sensación de libertad. And they're there, but they have their own path, their own self.
y están ahí, pero ellos tienen su propio ser, su propio camino. And I think that they're happy and proud that you are now free to be yourself. Y creo que les hace felices pensar que tú ya eres libre y tienes tu propio yo. And I think just again, as you take a moment, I sometimes think it's important, Augustine, to think of what you would do as a kind of a ritual to honor this change, this bringing of this new self, this, in a sense, a type of a rebirth. Y quisiera que pensaras cuál podría ser una especie de ritual para ti en donde podrías honrar a este nuevo yo que llega a ti. And you don't have to know what it is yet, and you don't have to tell us, but to think what is a way that you honor this quality of transformation for yourself. Y no tienes que decirlo ni hacerlo consciente, pero ¿cuál sería esa manera que tú elegirías para honrar a este nuevo ser en ti? And I, Que no me va a abandonar. yes. Y que me quiere. Yes. Que me tiene que enseñar a querer. Yes. You will always be there as your companion, as your guide, as your teacher. Él estará siempre contigo como tu compañero, tu guía, tu maestro, As your sponsor, as you are awakening. como aquel que cree en ti y te despierta. And I want to thank you, Augustine, very much for having the courage to be up here. And Quiero agradecerte, Agustín, por tener el valor de pasar aquí. I think you've given as great a gift as you've received. Creo que tú nos ofreces un regalo tan grande como el que recibes. And as we were saying yesterday about that greeting, I see you, and it's nice to see you. Y como decíamos ayer con el saludo, yo puedo decirte que te veo y que me da gusto verte. So now it's your turn. Ahora es su turno. You get to do this. Again, as you can see, it's a process of physicalizing what is normally simply a mental process. Como pueden ver, es un proceso que tiene que ver con materializar lo que normalmente es un proceso mental solamente. In doing so, it allows us to get this, what we were calling the rumor, into the muscle. Pero hacer esto nos permite lo que mencionábamos, de de llevar el rumor a la piel, al músculo. And again, the processes which Augustine demonstrated with tremendous grace and beauty and courage. Y el proceso es esto que Agustín nos mostró con una fuerza y una belleza enorme. Start by finding what is the feeling. You always start with the feeling.
Empiezas por This is- encontrar cuál es el sentimiento o la sensación, the feeling that holds you back, the feeling that keeps you from feeling free. esta sensación o sentimiento que te mantiene y con la imposibilidad de ser libre. It may be here or here. Puede estar aquí o acá, en cualquier lado. And I remember one person, so it was interesting, there was doing this with a woman, and she had a pain. It was funny, it was a pain in her hip. Recuerdo en alguna ocasión trabajar con una señora que tenía un dolor en su cadera And when she felt it, it was like a rod that was in the hip. y lo que sentía era como una cuerda en su And cadera. this rod connected her hip, and it went behind her to her mother and her mother's hip. Y esa cuerda iba hacia atrás y la conectaba con su madre y la cadera de su madre. From her mother into her mother's hip. De su madre a la de la cadera de ella a la de a su madre. And she started laughing because they had this, they always said in the family that they had hip problems. This was their, the women had this problem. Empezó a reírse porque se dio cuenta que en su familia había habido como esta tradición de tener dolores de cadera a todas las mujeres. So these objects can be quite different. Y los objetos pueden ser muy distintos. Remember one man I did this with, he had a very strong enmeshment with his brother. En otra ocasión trabajé con un señor que tenía un vínculo desordenado con su hermano. He had a schizophrenic brother. Tenía un hermano And esquizofrénico. his feeling was, the sense was that it was as if the brain of his brother came out of his brother's nose, into his nose, and into his nervous system. Y su sensación era como si el cerebro de su hermano saliera por su nariz, entrara a la nariz de él y le invadiera todo el cerebro y toda la parte neurológica. Again, it's your representation. Y de nuevo es la representación de cada cual. There are many different types of possibilities. Hay muchas posibilidades. The goal is you start with the feeling. You're not starting with a fantasy. You're starting with a feeling, a real feeling. La meta aquí es empezar con el sentimiento, no con una fantasía, sino con el sentimiento real. Trying to sense what would be the natural shape or structure of that feeling. Y luego tratar de dilucidar cuál es la forma natural, la estructura de ese sentimiento. And it may be one large object, like for Augustine. Quizás or it sea un may be objeto grande como lo fue para Agustín, little objects, whatever. o tal vez You- pequeños objetos. You discover and discover what it's connected to. Lo descubren y después descubren a qué está conectado. Then, that very important that you imagine that you could take these and remove it entirely and forever. Y después, muy importante es imaginarse que pueden tomarlo y removerlo definitivamente No. para siempre. Sometimes what happens is that people will feel kind of initially a rush of joy. They'll go, oh, wow, that would be fantastic. Y lo que pasa a veces es que la gente tiene este sentimiento de gozo y decir, sí, sería But maravilloso. if you hold a little bit, you'll feel maybe, but then there's afraid of being empty or disconnected. Usually there'll be some other feeling. Pero si lo hace un poco más lentamente y toma conciencia, a lo mejor ve que al removerlo puede existir una sensación de vacío, como de que algo le arrancara. So there'll be this kind of resistance to getting rid of it. Y entonces puede surgir esta resistencia para deshacerse de él. That's what I call the double bind of the addiction. Y esto es a lo que yo le llamo el doble vínculo de la adicción. It's terrible to have it and it's terrible not to have it. Es terrible tenerlo y terrible no tenerlo. You're just choosing between, we say, the lesser of two evils, Y entonces escoges como el menor de los males, which is not a very good way to live life. que no es una manera muy sabia de vivir la vida. So then the next question is to really go into the resisting emotion. La siguiente pregunta entonces tiene que ver con hacer contacto con la resistencia. Now, again, this is very important. Augustine was not talking to the block. He was talking to the feeling of sadness about losing the block. Y recuerden cómo Agustín no hablaba del bloque, sino de la tristeza que le dejaría, la sensación de tristeza, de vacío que le quedaría. He's not saying to the lead object, what is your intention?
No está diciendo cuál es la intención del objeto metálico este. He's saying to the feeling that is resisting to let go of it, what is your intention in holding it? Le pregunta a esa sensación cuando se plantea dejarlo ir, cuál es la intención positiva de esa sensación de querer retener aquello. In allowing it and wanting it to stay here. Y entonces de permitirle que se quede ahí y que permanezca. That's the key to the enmeshment. Esta es la clave del enmarañamiento. So, and again, in Augustine's case, it was about protection and belonging to En something. el caso de Agustín tenía que ver con el sentido de pertenencia y de protección. And once you know what that is, then you turn and begin to sculpt the sense of yourself. Y una vez que sabes qué es, te giras hacia la derecha y empiezas a hacer la escultura de ti mismo. And you could see for Augustine, and I find for me, that's frequently a very, very profound place. Y lo fue para Agustín, con frecuencia lo es para mí también, como que se entra en un estado muy profundo. You could see the intensity and the reverence with which Augustine was doing that. Podrían ustedes apreciar la intensidad y la reverencia con la que Agustín iba formando su That's what escultura. makes it real. Esto es lo que lo hace real. And for me, I frequently do this kind of process, especially when I realize I'm preparing for a life change. Yo suelo hacer este proceso cuando debo prepararme para un cambio de vida. And to really begin to get that sense of myself, of who I am becoming. Para poder tener como una sensación clara de quién soy ese en el que voy a convertirme. And the key is you're creating the self that has already the solution, that has the resource. Y la clave es que tú estás creando a ese ser que ya tiene la solución, que ya sabe cómo lograr el cambio. And this is very important. This is not a conscious, analytical, rational process. Y muy importante, esto no es un proceso analítico, racional, consciente, Because as we know, an addiction is not a conscious, analytical, rational process. porque como bien sabemos, Not its una nature. adicción no es un proceso racional, analítico, lógico. This is a physical, emotional process. Este es un proceso físico y So emocional. it's not necessary to have all the understanding. No hay necesidad de tener la comprensión a nivel You cabeza. know that you have that representation. Sabes que tienes esa representación. We said there's that process of, in a way of breathing. You breathe as if you're breathing life into the sculpture, so you see it there. It's alive. Y después está el proceso en donde Claro. tú le das tu aliento a la figura como dándole vida. And the idea is you will feel that sense that that's what you want in here, in place. Y van a tener esa sensación de que eso es lo que quieres dentro, en lugar de la otra sensación. And what you'll find then is, and this is, I think, listed very simply and clearly in the instructions, is Y lo que van a encontrar después y que está muy claramente especificado en las instrucciones, you can then allow yourself to, instead of having to force this connection out, it's releasing it, it's gently letting it go. es que en lugar de forzar y arrancar esta sensación original en ti, simplemente la dejas ir suavemente. And you'll notice there was the comment that whatever it was connected to also has an evolving self, an evolving. Y recuerdan que yo comenté que aquello a lo que estaba conectado, esa sensación, es un ser que también puede tener un ser en desarrollo y al que se le devuelve ese vínculo. So it's not that now I have my companion and they're alone, it's I have mine, they have theirs. No es esto de que yo ya tengo a mi compañero y ellos se quedan allá solos, sino que yo tengo el mío y ellos también tienen el suyo. We can now be on our own paths as individuals. Y entonces ya ambos podemos seguir nuestro propio camino como individuos separados. And I am freeing that other person to have their own the evolution as well as for me to have my own evolution. Y también estoy liberando a la otra persona a manera que pueda tener su propia evolución, así como yo tengo la mía. And then you're bringing in the evolving you in exactly the same place. Y después traes hacia ti tu ser en evolución para que tome el lugar de lo que había It antes. also
will continue to grow from there, to expand. Y va a continuar expandiéndose y creciendo. The starting point, like the woman with the hip, she brought herself first into the hip. Pero como la mujer que tenía la cuerda atravesada por la cadera, ella llevó a su ser en evolución primero esa parte. So it's a type again of this pacing and leading. Es nuevamente este igualar y conducir. And there's also a quality of healing, I think, that happens. Y también creo que es como una sanación de calidad la que se da lugar aquí. And then there's that sense of what is the message of this me? Y después está esta pregunta de cuál es el mensaje de este nuevo yo Building the imagination of that growing in the future. y construir en la imaginación, hace como un anclaje a futuro. And it doesn't mention this in the handout, but you'll notice I was saying sometimes I think it's important to do a ritual or an action to think of what will be, what is your action that you honor or celebrate this, this transformation. Y aunque esto no esté en las notas, me gusta aquí agregar que es bueno crear como un ritual a partir del cual tú das la bienvenida, honras a ese nuevo yo. So what I'm thinking is what we ought to do, right now, let's take our break and we'll come back in 15 minutes.